Finalmente, reduje el psicoanálisis a la teoría de conjuntos. No hay enseñanza más que matemáticas. El resto es broma. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alejandro Mosqueda y hoy hablaremos sobre el tiempo lógico. Estas citas y muchas otras a lo largo de toda la enseñanza de Lacan nos hacen pensar, a riesgo de parecer totalitarista, que no habría manera de leer a Lacan sin pasar o dar un recorrido por las matemáticas. Lo podemos ver, por ejemplo, desde la carta robada. En la carta robada hay un juego en realidad, o es un juego en realidad, de no suma cero. Es decir, que en el seminario 2, desde el seminario 2, la teoría de juego está presente dentro de la enseñanza de Lacan. Es decir, las matemáticas están dentro de la enseñanza de Lacan todo el tiempo. Ahora bien, este video tendremos que dividirlo en dos. La primera parte, es decir, la del día de hoy, será para desarrollar el problema lógico de los prisioneros y su resolución. La segunda parte serán las implicaciones que tiene dentro de la técnica y de la teoría psicoanalítica. Antes que nada, comencemos por pensar qué es la teoría de juego. Es una rama de las matemáticas que genera modelos para estudiar la toma de decisiones y las interacciones entre quienes toman esas decisiones. Los juegos, o en esta parte los juegos no se refiere a los juegos de mesa, por ejemplo, o los juegos de azar, o el fútbol, o cualquier otro tipo de juego, ¿no? Más bien hace referencia a las estructuras formalizadas de incentivos. Es decir, que los beneficios que puede obtener por la decisión de uno los otros jugadores o la decisión de los otros jugadores también influyen en lo que pasa con uno. Es decir, que la decisión de un jugador va a afectar a los beneficios del resto de los jugadores y de sus decisiones también. Si lo pensamos de esta forma, todos en realidad estamos jugando todo el tiempo, ¿no? Pero la teoría de juegos no propone cómo ganar el juego, sino más bien pensar en principios generales para obtener una estrategia y optimizar la toma de decisiones, por ejemplo. Existen los juegos, por ejemplo, de suma cero, que serían el de decir si es par o es impar, ¿no? En estos juegos no hay una ventaja clara para ninguno de los dos, aparentemente, ¿no? Lo que gana uno es lo mismo que pierde el otro. Es decir, que si tenemos 5 monedas y apostamos 5 monedas, entonces el otro perderá 5 y yo ganaré 5. Pero hay juegos de suma no nula, que es un poco lo que decía en la carta robada. Y es el problema que también tendremos hoy. Ahí aparece un autor importante dentro de la teoría de juegos que serían John Nash. En estos juegos es posible que los jugadores cooperen entre sí o bien que puedan traicionarse incluso. No se puede establecer una respuesta correcta como tal. No sé si hasta acá pueden ir viendo la importancia de la utilización de la teoría de juegos dentro del psicoanálisis. Si no, quédense y lo veremos más adelante. Ahora sí, teniendo entendido qué es la teoría de juegos, vamos a plantear el problema que viene en el texto de El tiempo lógico. Este texto del tiempo lógico viene en Escritos 1 y lo pueden encontrar en la página 193. Bueno, el problema dice lo siguiente. Un director de una cárcel les pide a 3 presos, les dice a 3 presos lo siguiente. Uno saldrá libre de la siguiente manera. Tengo 3 discos blancos y 2 negros. Cada uno tendrá en la espalda un disco. No podrán ver su propio disco, pero sí lo de los demás. Tampoco pueden comunicarse entre ustedes de ninguna forma. Es decir, que la única información que tienen son los otros discos de los demás presos, ¿no? De los otros 2 presos. Y continúa la indicación y menciona: aquel que logre descifrar el color de su disco y argumentar lógicamente su respuesta, quedará libre. Ahora, todos y cada uno de ellos tiene un disco blanco en la espalda. Habíamos dicho que hay 2 negros y los demás son blancos. Ajá. Entonces, ninguno de ellos tiene un disco negro. Todos son blancos, ¿de acuerdo? Lacan plantea que el problema con un sofisma, es decir, como un argumento falso o capcioso que pretende pasar por verdad, con un razonamiento falaz, pero este problema en realidad tiene una resolución puramente lógica. Es una deducción paso a paso, lo cual vamos a ir planteando. El primer paso sería, imaginemos, ¿no? Si los dos de enfrente, pensemos que somos un prisionero, si los dos de enfrente fueran negros, fácil, yo ya me hubiese ido y hubiese corrido con el guardia a decirle el disco que traigo, porque recuerden que solo hay 2 discos negros. Entonces, si los dos de enfrente fuesen negros, yo sería blanco. Primer argumento lógico,
muy sencillo, ¿no? Básicamente regalado. Si, ahora pensemos, ¿no? Si uno trajera un disco negro y los otros dos blancos trajeran disco blanco, los blancos, los que traen disco blanco, podrían deducir este argumento. Porque si nos ponemos en la situación de uno de los que trae disco blanco, y mi disco fuese negro, el blanco, el que trae el disco blanco, hubiese salido corriendo de inmediato. Como no sale corriendo, debo ser blanco. No sé si me expliqué, digámoslo así. Si yo trajese un disco negro, uno de los que trae un disco blanco razonaría lo siguiente, ¿no? Él trae un disco negro, el otro trae un disco negro, entonces salgo corriendo y digo que traigo un disco blanco. Como no fue así, entonces llegamos al tercer apartado, ¿no? Al tercer tiempo, vamos a ponerlo así. El tercer paso sería como un sueño dentro de un sueño. Es como si ahora ese primer personaje estuviera pensando lo que pensó los dos pasos siguientes, ¿no? O sea, lo que dijimos de los dos pasos siguientes. Si yo trajera un disco negro, los otros dos yo hubieran deducido y hubieran salido corriendo. Como veo que ninguno sale corriendo, puede deducir que es blanco. Si todos tuvieran la misma capacidad de deducción, estos saldrían todos al mismo tiempo, en realidad. Porque todos estarían pensando estos tres desarrollos. Obvio, no es posible. Pero si fuera así, Lacan menciona en el texto que al ver que los otros dos se levantan, habría una confusión en realidad. Por eso, justamente, dice Lacan que es un sofisma. Porque no hay jugadores ideales. El asunto de la teoría de juegos es que siempre piensa que el rival será un jugador racional. Entonces, para la resolución del problema del prisionero, el razonamiento es puramente lógico y correcto. Su solución es en pasos, si se dieron cuenta, ¿no? Paso 1, paso 2 y el paso 3 que envuelve a los pasos 1 y 2. Pero si se dan cuenta, siempre y cuando hubiese una continuidad en el tiempo. Si tuviéramos jugadores ideales, el razonamiento se basa en realidad en lo que hacen los otros, porque al ver que los otros no reaccionan, es como el jugador que trae el disco blanco, bueno, los tres lo traen, pero el que lo puede deducir más rápido, es el que se da cuenta. No, se da cuenta por este razonamiento y además por el hecho de la inacción de los otros, porque los otros no actuaron. Para ir cerrando entonces podemos ir diciendo que el razonamiento o el cálculo lógico que tendríamos que utilizar para resolver este problema tiene o implica un tiempo determinado. Si le agregamos justamente la reacción de los jugadores, entonces tendría un tiempo lógico, no un tiempo lineal. En el texto de Lacan, tiene tres elementos: instante de ver, tiempo para comprender y momento para concluir. Si se dan cuenta, son los tres pasos que tuvimos para resolver el problema lógico. Lo que podemos ir notando por ahora es que como en la teoría de juegos, en la clínica también, sucede que lo que haga un jugador repercutirá en todo lo que sucede en el campo. Es decir, que los elementos en el campo se afectan entre sí. Vayan viendo entonces cómo la idea del tiempo lógico será aquella que podamos utilizar para sostener teóricamente la escansión. Bien, dejemos hoy por acá. Habrá una segunda parte, obviamente, la próxima semana para ir cerrando este tema del tiempo lógico, cómo se relaciona con la técnica y cómo tiene un efecto o un sostén para la escansión, el término de la escansión y las sesiones de tiempo variable, ¿no? No se olviden que ya pueden inscribirse al curso de la Dirección de la Cura de la teoría a la clínica que inicia el 7 de noviembre. No se queden fuera, aparten su lugar, escríbanos en las redes sociales. Si les gustó el video del día de hoy, denle like, compartan y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.